de Salus Nutrition, qué gusto saludarlas y saludarlos. Hoy tenemos un tema muy importante para nosotros que día con día lo necesitamos y necesitamos aprender más para ser más saludables, para tener una mejor calidad de vida, como lo es la nutrición. De qué manera nos nutrimos, de qué manera nos alimentamos, y para ello tengo el gusto de saludar a una eminencia en el área de la nutrición y les platico un poco más de quién es Ricardo Terminel Zaragoza, un nutriólogo especialista en cáncer. Él es conferencista, docente, autor de artículos científicos. En 7 años ha ayudado a más de 400 pacientes con cáncer a mejorar su calidad de vida durante el tratamiento a través de la nutrición y a través del ejercicio. Ha sido galardonado también en diferentes universidades como Harvard, Stanford, por la presentación de sus trabajos de investigación. Y en el estado de Sonora ha recibido premios también, el Premio Estatal de Investigación en Salud y Premio Hermosillense de la Juventud. Como ponente ha dado más de 70 charlas a nivel nacional e internacional, incluida una charla en formato TEDx. También pertenece a las sociedades de cáncer americanas AACR y ASCO, Sociedad Mexicana de Oncología, y es miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Nutrición. Pues así es, Ricardo Terminel con nosotros. Un gusto saludarte, Ricardo. Como lo decía, una eminencia en el área de la nutrición, y pues para que hoy nos estés platicando más acerca de cómo funciona la nutrición en nuestras vidas. Pero cuéntanos más, ¿qué estás haciendo en estos momentos? Claro, muchas gracias, Rosalba, es un gusto, siempre un fiel admirador tuyo. Y gracias, la parte ahorita me dedico a tratar pacientes con cáncer. Mi práctica se centra exclusivamente en atender a pacientes que están atravesando por un proceso de quimioterapia, radioterapia, que van a pasar por cirugía o que ya están recibiendo inmunoterapia por medio de vía intravenosa. Normalmente estos tipos de tratamientos pues hacen que el paciente se debilite, pierda fuerza, pierda energía, se deshidrate, y por lo tanto la nutrición juega un rol muy importante en ayudarlos a que pasen estos síntomas que les genera el tratamiento de una mejor manera. ¿Cómo afecta o cómo interviene e impacta la nutrición en nuestro sistema inmunológico en general? Por ejemplo, justamente relacionándolo al tema de lo que hago con el sistema inmune, cuando nosotros tenemos una mala alimentación en términos de consumir mucha comida en la calle, que tiene exceso de grasa saturada, que tiene grasas trans que son cancerígenas, que puede tener también sustancias, a veces químicos que no conocemos, como por ejemplo en una manteca que está sobrequemada o en una plancha que no ha sido lavada por días, que se puede tener algunos agentes que hagan lo que llamamos la disrupción en el sistema inmune, es decir, como que baja las barreras, es decir, abro la puerta de la casa, que es la que cubre el sistema inmunológico con los linfocitos, y en eso permito que entren infecciones, enfermedades o que procesos como el cuidado de las células cancerígenas se mantenga alejado de nuestro cuerpo. Cuando el sistema inmunológico baja, eso permite que un cáncer, por ejemplo, pueda surgir también. Los nutrientes juegan un rol clave, porque si comes en la calle, aparte que ingieres nutrientes cancerígenos, no estás ingiriendo los nutrientes anticancerígenos o aquellos que estimulan el sistema inmunológico, como la vitamina C, el zinc, el magnesio, que son los importantes para subir esa parte del sistema. Entonces, a través de la nutrición podemos poner esa barrera o ese fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico para prevenir el cáncer justamente y muchas enfermedades. Y muchas enfermedades. Yo digo que cuando vayamos agregando nutrientes a nuestra alimentación por medio de suplementos o de alimentos, puede irle uno agregando como más seguridad a su casa, que es nuestro cuerpo. O sea, por ejemplo, si le agregamos vitamina C, bueno, le pongo un candado a mi puerta. Si le agrego zinc, pongo las cámaras de seguridad. Si pongo magnesio, le estoy poniendo la herrería fuera de mi casa. Entonces, estos nutrientes van agregando un sistema de seguridad cada vez más sofisticado. El problema de muchas de las dietas que llamamos occidentales es que a veces no alcanzamos el mínimo del 80% de estos micronutrientes o nutrientes base de nutrición para poder tener ese sistema inmunológico adecuado. Como personas mortales, Ricardo, ¿cómo le hacemos? Porque hay muchos productos pues, que prometen salud, hay muchos productos que prometen una buena nutrición, y hay otros más, muchas campañas que a veces tienen que ver con mercadotecnia, donde dices, no, pues este producto, este alimento te puede generar cáncer a la larga. ¿Cómo le hacemos para poder saber y poder leer qué nos conviene y qué no, y qué es real y qué solamente se queda en una campaña de prestigio o desprestigio en tu caso? Claro, hay muchos canales, por ejemplo, en las páginas de la COFEPRIS, si hablamos del tema de suplementos o de los alimentos, ya cada vez tienen más información donde vienen alertas que llaman alertas COFEPRIS,
por medio del sistema de farmacovigilancia, donde tú puedes entrar y estar al pendiente. Igual hay muchas personas como un servidor que a través de las redes difunden esta clase de mensajes de los alimentos y suplementos más comunes. De una manera normal, cuando vamos al supermercado, por ejemplo, es por ejemplo en el caso de las etiquetas. Uno puede tomar una etiqueta en la parte posterior de un producto y de esa manera leer cuáles son las especificaciones que tiene. Hay veces que las tablas nutrimentales nos engañan y es muy común en la industria, es un juego muy sucio de hecho, pero una forma de verlos es a través de los ingredientes. Esa sí es una forma en la que no nos pueden engañar. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el caso de una crema de cacahuate que dice aceite parcialmente hidrogenado, o que viene a veces hasta en atún en agua, que es súper curioso que pasan, esas son grasas trans que son cancerígenas. Entonces, ¿cuál es la forma para que no nos engañe la hora nutrimental? Leer los ingredientes. En los ingredientes siempre va a haber, porque uno puede decir, ¿sabes qué? Está libre de azúcar, pero ves que dice sólidos de jarabe de maíz de alta fructosa. O sea, un nombre más, un sinónimo más para el azúcar. ¿Y no está regulado esa parte? Como, ahorita que porque sí. sigue siendo un juego de engaño, ¿no? Claro, porque con todo el etiquetado de los hexágonos de salud, donde viene pues un hexágono por cada una de las principales enfermedades mortales de nuestro país, viene también lo que es la regulación que dice es que cantidades menores a, por ejemplo, 5 gramos o 3 gramos o 1 gramo no se reportan en la etiqueta. Entonces, las empresas pueden jugar con esa parte. Si es que le voy a poner 0.99 gramos de grasa trans o 0.99 gramos de azúcar para decir que no tiene azúcar, pero no es el azúcar por unidad, es el azúcar completo que tiene un empaque. Porque si tú dices, oye, es que pues, por porción no me estoy comiendo todo ese azúcar. Pues sí, pero el empaque te lo comes tú solo una semana. O sea, igual te estás echando tus 60, 70 gramos de azúcar en una semana, que es mucha cantidad. Sí, lo vemos. Sí, muy interesante. Y cómo nos hace falta mucho también la cultura de la lectura y de detenernos a ver realmente qué tiene los ingredientes, ¿no? Y qué porcentaje te gusta para que la gente que va al súper lea lo que contiene un producto. Claro, normalmente no lo hacen, o sea, ellos se fijan en la parte de frente. Y es que pues es lo atractivo. Siempre me gusta enseñar que las etiquetas son como esta carta de presentación, ¿no? Como si ahorita nos ven con corbata, con saco. ¿Te ves bien? Ah, bueno, pues tienes un poco más de credibilidad. Ahora en redes, ¿no? Que hay un mundo de productos. Y en redes sobre todo porque hay muchos productos que han aprendido que con el diseño, un diseño atractivo, un marketing que diga gluten free, vegan y bla bla bla, puedes tener un impacto más positivo cuando muchas veces eso no tenga correlación con la calidad del producto. Eso también me ha tocado ver muchísimo, que habla de que son veganos, de que son light, saludables, pero pues las etiquetas ahí están presentes y es como una contradicción, pues a qué le hago caso. Exacto, muchas veces también por querer abarcar un mercado lo acaparan, pero no deja de ser que te engorda, por ejemplo, que tenga muchas calorías, que tenga mucha grasa saturada. Pero bueno, cuando surgió todo lo keto, venía ahí muy fuerte esta parte de, ay sí, gancitos de keto o galletas keto, pero no dejan de tener más de 300 calorías por galleta, lo cual un snack por medio es de 250. Entonces, oye, pues eso te va a engordar tarde o temprano. Y la realidad es que hay muchas personas que solamente con esa etiqueta de vegano, de light, lo deciden solo por eso, pues hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahorita platicábamos sobre el impacto de la nutrición en el tema del sistema inmunológico. En la gestión hormonal, ¿cuál es el impacto? Fíjate que justamente es un tema súper interesante ver que hay algo que llamamos nosotros disruptores endocrinos. Endocrino viene de hormona y esos disruptores quiere decir que son agentes que van a causar mucho desbalance en nuestras hormonas. Si vemos enfermedades que van incrementando como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, cuando nuestra tiroides, que es nuestra glándula en forma de mariposa, empieza a afectarse y ella como es la que metaboliza grasas, te da energía, regula tu temperatura corporal. Cuando está alterada, esta puede causar muchos problemas en la persona. Y igual el cáncer de mama, por ejemplo, que hay un incremento gigantesco, y ahora en octubre, el mes de concientización del cáncer de mama, vemos que es una enfermedad que también es hormonal por exceso de estrógenos o progesterona. Los alimentos ahí afectan de una manera bien increíble porque el consumir un exceso de alimentos, por ejemplo, en grasa trans, o exceso de sodio, exceso de azúcar, van a causar que estos órganos produzcan más cantidad porque sienten como un exceso de alerta. Es como cuando tenemos un sensor de movimiento y de repente existe esto y el sensor ¡pim!, detectó un movimiento. O a lo mejor te moviste tantito y el sensor volvió a detectar movimiento.
Y es como, oye, bueno, pues espérate, o sea, estoy en el mismo lugar, no me he movido, pero sigue detectando movimiento. El cuerpo hace algo muy similar, tiene como este sensor y mientras más cantidad le vas agregando de estos ingredientes que a veces vienen en tu producto, que dices, es que me comí un gansito, me comí una paleta, pero tenía mucha cantidad de azúcar, de sodio, tu cuerpo entra con este sensor también y empieza a liberar más cantidad de hormonas para poder contrarrestar ese exceso. Entonces por eso se elevan las hormonas y el cuerpo empieza a tener problemas con el exceso. La nutrición la debemos ver desde el punto de vista de lo que necesita cada persona según la problemática a la que es propenso o que ha tenido indicios o en general. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Es decir, yo elijo la nutrición por lo que me conviene en general, lo que es correcto según la medicina, por supuesto, o si yo tengo familia que tuvo diabetes o con algún historial médico, ¿qué es mejor? Fíjate que es algo interesante porque la nutrición que le llaman de precisión, que es un tema que va a tener mucho auge en los siguientes años, ya vamos a poder tener, ya tenemos también en consulta, lo hacemos pruebas de genética, o que llamamos nutrigenética, que es donde podemos tomar por medio de un isótopo bucal y una muestra de sangre, analizar todos los genes que te hacen susceptible a enfermedades, a ciertos nutrientes, a que algunos nutrientes no los absorbas bien, dependiendo del rango de edad. Entonces está muy padre porque podemos ya diseñar nutrición específicamente para cada persona con base a sus genes. Entonces de esa misma manera, si una persona no se puede hacer ese estudio, es ver los antecedentes hereditarios que hay en nuestra familia. O sea, voltear a ver nuestro árbol genealógico y ver dónde están los problemas que han acomplejado a mi familia en cuestión de salud. Si ha habido, como bien dices, diabetes, o cáncer, o tiroides, o Parkinson, podemos analizar nosotros cuáles son esos patrones. Y ahora sí, con nuestro nutrólogo clínico, que es con quien debería de ir, o ya un nutrólogo especializado en una enfermedad, y poder decir, ¿sabes qué? Esto ha pasado en mi familia, ¿qué me recomiendas hacer? Ok, entonces él debería estar buscando la información más relevante de nutrientes para esa enfermedad y estarte ayudando a que consumas los que más te beneficien en prevención y evitar aquellos que más te afectan en cuanto a eso. Sí, es una diferencia de que tú menciones esos antecedentes o no. Yo creo que cuando damos clase, la parte más importante de una historia clínica es el antecedente hereditario, sobre todo en personas que no tienen enfermedad. Porque ahí puede venir la clave para poder decir, ¿sabes qué? Es que mi familia tiene diabetes. Bueno, mira, ¿sabes qué? Nunca dejes de hacer ejercicio, no comas mucho azúcar y se acabó. Pero ¿sabes qué? Mi familia ha habido antecedentes de obesidad, y de tiroides, y de cáncer, y de Alzheimer. Yo te recomendaría un estudio genético para ver cuál sería, qué enfermedad que tengas más susceptible tú. Porque muchas veces no sabes, como que dice, ¿verdad?, por dónde agarrar todo por los cuernos. Te puede llegar una investigación por todos lados y tú estás haciendo cosas que estés promoviendo todas al mismo tiempo. Cuando hablamos de nutrición, lo hablamos como un sinónimo de alimentación, o por lo menos así lo entendemos claramente. Realmente, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo podemos describir nutrición? Claro, por ejemplo, cuando hablamos de nutrición y alimentación son dos conceptos diferentes, porque la nutrición es, para empezar, es una ciencia, que es algo muy bonito porque antes no se consideraba como tal. Entonces, es la ciencia por la cual nosotros ingerimos nutrientes en nuestro cuerpo de manera exógena, es decir, la manera por vía oral o por vía ya sea también de sondas o de suplementos que podemos ingresar nutrientes en nuestro cuerpo. La alimentación es un proceso, y esa es la diferencia entre una ciencia y un proceso. Y el proceso por el cual nosotros ingerimos alimentos exclusivamente. Hay gente que se alimenta pero no se nutre. Exactamente. Entonces podemos ir a comer unos tacos de carne asada, y bueno, estamos comiendo y puede ser un proceso de alimentación saludable, social, hasta romántico en las parejas, etc. Pero no es un proceso, como dices, nutritivo. Y en la nutrición, la parte, muchas veces tenemos la mala concepción de que toda la nutrición es por vía oral. Sí. Y no, hay mucha nutrición que es por medio de suplementos también, que muchos de ellos a veces van por medio de vías de alimentación, como por ejemplo las sondas que van por la nariz hasta el estómago o por la boca, o muchas que me toca poner a mí que son por medio de la sonda por vena, o una venoclisis o una inyección que tiene una pequeña sondita y esta pasa como los sueros determinados, algo así, pero pasan un complejo de alimentación completo que lleva vitaminas, minerales y proteína, carbohidratos y grasas. Y esos son casos específicos, ¿no? Muy específicos. El médico te recomienda hacer ese tipo de nutrición. Claro, tiene que haber a lo mejor alguna cirugía, una obstrucción, algún proceso en el que el paciente no puede ingerir nutrientes
por de manera normal, que tenga comprometida la vía intestinal. Pero entonces aterrizando que la nutrición es esa parte de adquirir los nutrientes requeridos para que nuestro cuerpo funcione de una manera completa. Hay una parte en la alimentación, en este proceso, en que a veces lo relacionamos mucho con el estado de ánimo. A veces decimos, no, tal persona anda de un humor ahorita, anda de un genio, y es que no ha comido, es que le falta comer, es eso. O hay personas que justamente lo presumen o lo dicen, no, es que si yo no como, pues no me vas a querer ver, no me vas a querer conocer. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es la relación de, más que nada, la nutrición con el estado de ánimo, si también pues, influye? Influye muchísimo. Yo creo que es una de las cosas que más ha afectado en los últimos años, en los que tenemos un proceso de alimentación muy diferente al de hace unos 15 años. Tenemos acceso por Uber Eats, Didi, todas las plataformas de servicios. ¿Sabes qué? Tengo una idea de un antojo. Por ejemplo, algo que se antoje a Rosario, a lo mejor unos waffles. Agarro mi celular, busco waffles. Con todo. Con todo, o sea, nieve, miel, etc. Sí. Podemos pedirlos y que nos lleguen en un plazo de menor a 40 minutos. Es ahorita una demanda de estos servicios, de estos antojos, que podemos adquirir una alimentación bien diferente a la que era antes. Antes era como que, pues qué rico un waffle y pues ahí luego voy, ¿no? Se me quedo con el antojo. Ahorita ya no. Entonces eso nos hace que también tengamos una dificultad con respecto a los alimentos, porque ahora yo puedo cumplir ese estado de ánimo de una manera más inmediata que antes, lo cual también es malo porque ese estímulo del capricho es como con los niños. Si siempre dice, quiero esto y se lo das, pues el niño termina volviéndose caprichoso, ¿no? Porque cree que puede obtener todo lo que quiere en el momento que sea. Y la vida no siempre es así. Lo que nos hace tener una frustración o una intolerancia a la frustración. Y entonces el estado de ánimo va a depender. Oye, ¿sabes qué? No sirve mi Uber Eats, no está mi Didi, y si por sí ya tenía hambre y estoy enojado, ahora voy a estar más enojado todavía. Es decir, el enojo o el coraje puede crecer más todavía por esta intolerancia a la frustración. Entonces, pero aterrizando en otro sentido, los alimentos juegan un rol también, porque hay ciertos nutrientes que modulan la respuesta endocrinológica, o sea, las hormonas que generan la felicidad, como la dopamina, la serotonina y la oxitocina, que son las tres, yo le digo como son las tres piezas clave de nuestro cerebro, la sinfonía, ¿no? Que nos hace tener, toca una melodía suave y linda para que tu cerebro esté como que contento. Sí. Los alimentos van a jugar un rol bien clave porque, por ejemplo, hay gente que te levantas y tu desayuno, tú dices el desayuno que ya es ganancia, pero se te quemó. Y te lo comiste a fuerzas porque ya lo habías hecho, y luego que lo viste tu bolsa y que viste que pusiste la manzana y no estaba. Y solamente habías puesto una pera y la mitad estaba como que medio podrida. Y luego a la hora de la comida te sirvieron y la comida que siempre pides tu favorita la pediste y no te gustó. ¿Sabes qué? Como que ahora cambiaron de chef y está muy desabrido. Entonces todo eso va haciendo como que tu cerebro no está obteniendo el estímulo de respuesta que normalmente tiene con el alimento. Pero eso no tiene que ver con los nutrientes. Tiene mucho que ver con la parte nutrimental, porque hay veces que este incremento de sustancias que no son normales de un alimento, como el caso de un alimento quemado, el caso de un alimento descompuesto o que alguno que tenga toxinas, puede evitar que se estimule la cantidad adecuada de serotonina. Ahí es cuando entra el proceso de alimentación. O sea, el proceso de alimentación no solamente es ingerir alimentos, nos fijamos, también es un componente social, un componente emocional, porque yo al ingerir un alimento, no solamente lo ingiero por sus nutrientes, que es lo que pasa normalmente, lo ingiero porque me conecta con una esencia de mi ser, con un sabor, con una persona, por ejemplo, como la pizza, ¿no? Nunca lo compras para ti solo, bueno, queremos. Hay que decir. Normalmente compramos una pizza porque es una convivencia para varias personas, una celebración, etc. Entonces la alimentación es un proceso bien bonito también porque incluye una parte social que entonces cuando la queremos consumir siempre va a ir otro factor agregado y ese factor es el que más me va a agregar una situación emocional positiva o negativa en su efecto. Pero sí tiene que ver directamente con la esencia de ese nutriente, con el contenido del nutriente en específico. Sí, como te digo, muchas veces también puede pasar que si nosotros, digamos, en un caso de a lo mejor una ensalada, hay personas que sí dirían, como un servidor, pues sí, como una ensalada, digamos, como feliz, digo, qué padre, una ensalada. Sí, se es bueno, pero el caso es que hay personas que les genera una connotación negativa.
Decir, ¿sabes qué? Yo al estar comiendo ensalada me genera coraje, me genera molestia porque quisiera estar comiendo otra cosa y estoy consumiendo pues ensalada. No, te imaginas que es otra cosa. Te imaginas que es otra cosa. Entonces hay nutrientes que están a lo mejor en esa ensalada que no están produciendo la cantidad suficiente o de hierro que transporta oxígeno al cerebro, lo cual hace que se estimule la serotonina, o de glucosa, que sería como azúcar, que haga que también las dendritas, que es como la conexión entre dos cables para que haga y esa parte de conexión entre las dendritas haga que tu cerebro produzca estas sustancias de la felicidad. Entonces tiene todo que ver ahí también la parte de los nutrientes, porque puede que tengas deficiencia de alguno de estos componentes que haga que no estés produciendo las hormonas. Y claro que esto no se planea, ¿no? O no sé si ustedes como nutriólogos digan, esta es la lista de los nutrientes que me generan endorfinas, voy a comer esto, le falta. Bueno, ¿Cómo lo mides? Al final sí. Hay una forma de decir, me faltó aquí algo, o simplemente es por sentido, por el gusto. Cuando hay una buena planeación nutricional, depende de cada caso. Hay pacientes que cuando los analizas, que les digo siempre una pregunta clave, le digo la pregunta del millón, y le digo, ¿qué tanto te gusta comer? Será chistoso, pero hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo como un platillo al día, estoy bien. O sea, no me gusta comer, me quita mucho tiempo, o uno que otro platillo, pero me gusta estar. Hay gente que es muy adicta al trabajo y que le dice, no, es que yo quiero estar trabajando. Porque le genera más. Le genera más placer que comer, o sea, y es válido. Entonces, ahí es donde entra bien claro un factor que nosotros cuando diseñamos una dieta, diseñamos la dieta con base a ciertos estímulos, como le digo yo, la ruleta rusa de las emociones. Es decir, pongo a lo mejor un alimento muy dulce, muy cargado en la mañana, entonces la colación va a ser más seca, con nueces, almendras, un poco de té, que tiene un sabor más neutral. La comida volvemos a dar otro empuje hacia arriba, con una rueda de emociones, a lo mejor un filete de res con papas y zanahorias. Luego en la colación en la tarde otra vez me voy con un yogur griego natural, y en la cena, como ya di mucha ruleta emocional, para no dejarle que le genere más hambre, damos algo crocante. Unas tostadas de atún, unas tostadas de queso panela con salsa bandera. Sí, algo que no tenga tanto sabor y que sea más crocante para que esa sensación de crujir haga un despertar en mi cerebro y me diga, estoy satisfecho. Ok, crocante entonces tiene que ver con esa sensación, con ese sonido. Con esa sensación de como satisfecho, de plenitud. Entonces casi siempre lo ponemos al final del día para hacerlo, lo digo yo como para amarrar, para que la persona sienta una satisfacción y entonces ya no te esté buscando como que más comida adelante. Dentro de la nutrición también me ha tocado escuchar de los macronutrientes y los micronutrientes. Sí. Cuéntanos, ¿a qué se refieren? ¿Cuáles son? Claro, cuando hablamos de macro lo entendemos por algo grandote. Entonces tiene que ver con las proteínas, que ya hemos escuchado mucho de ellas, los carbohidratos, que son los temidos, ¿no?, por todos, sobre todo los chicos ketos, saludos a ellos, y las grasas, que son pues el mejor amigo del hombre, ¿no? En cuanto a desde toda la historia hemos buscado siempre que comer que tenga grasa, que no embarre. Y en los micronutrientes estamos hablando de las vitaminas y los minerales. Y en las vitaminas tenemos un subgrupo que son las vitaminas que se pueden disolver en agua, que llamamos hidrosolubles, como la vitamina C o el complejo B, y las liposolubles, que se absorben con las grasas. Por eso las grasas no son malas, o sea, son parte importantísima de nuestra alimentación, porque toda la vitamina, por ejemplo, la A con la vista, la K con la sangre, la D de los huesos y la E de nuestra piel, va a absorberse por medio de alimentos grasos. Entonces, si no consumimos grasa en la dieta, esas vitaminas no van a estar y nos va a empezar a ir muy mal la salud. Entonces, ahí en vitaminas, si nos fijamos, tienen mucho componente, tanto el tomar agua como el consumir cosas como las grasas. Y en los minerales, que tenemos una gran gama de ellos, desde el hierro, el zinc, celeste, selenio, magnesio, pueden venir en diferentes fuentes, pero casi siempre vegetales, casi nunca animales. Todos los minerales vamos a consumir, por eso hay mucho la tendencia de las dietas basadas en plantas, como veganas, porque ahí ingerimos todos los micronutrientes que normalmente no estaríamos ingiriendo en otro tipo de dietas. Okay. Entonces, a nivel de ese estilo, pues tenemos lo macro, proteínas, carbohidratos, grasas, y lo micro, vitaminas y minerales, que es como separamos esta parte de la alimentación. Y que casi no hablamos tanto de los micro, ¿no? Hablamos más como de los macro, claro, dentro del plato de buen comer, pero no nos fijamos como en esos pequeños detalles. Exacto, por ejemplo, cuando tú vas a un instructor de gimnasio, pues te va a decir, no, pues te voy a dar el conteo de tus macros
Y las apps como Fitia o MyFitnessPal van a tomar en cuenta tus macronutrientes para llevar un registro de tu dieta. Y eso es como que lo que más importa. Pero en el caso de los micronutrientes, eso es lo que ya hacemos los nutriólogos clínicos, que tratamos de ver dónde está el componente clave que esté faltando para tener una buena salud y una buena prevención. Y eso puede ser según el organismo. Así es, sí, depende de cada persona. Para eso normalmente hay un perfil que se hace en los laboratorios de sangre, que puede ser el perfil sérico de vitaminas, el perfil sérico de electrolitos y la vitamina D sérica. Con ese podemos saber todo de la persona. Ahorita que lo mencionas también es importante saber más sobre los electrolitos. ¿Qué son los electrolitos y cuál es la importancia que tienen en nuestro cuerpo? Fíjate, sobre todo en estados muy calientes como Sonora y que en verano pues cada año incrementa 1 grado centígrado en todos los estados del mundo, es muy importante que la hidratación que nosotros estamos percibiendo de nuestro cuerpo sea generada por medio de la evaluación de cuánta agua estamos tomando, pero también si estamos consumiendo la suficiente cantidad de electrolitos por medio de un suplemento o por medio de los alimentos. Los alimentos aportan muy poca cantidad, por eso es importante, yo siempre digo que en los meses calientes de verano, estar consumiendo de perdida 1 vez al día un suplemento de electrolitos si estamos en la calle, si salimos a un evento, si vas a cualquier reunión, traer una cantidad pequeña de suplemento con electrolito, ahora con los electrolitos para todos lados, y eso nos va a permitir tener una adecuada ósmosis, que es el balance, digo yo, entre lo que son tus células y la cantidad de nutrientes que entran a tu cuerpo. Cuando hablamos de una cantidad pequeña de electrolitos, más o menos de cuánto estamos hablando, y a veces escuchamos la palabra y lo relacionamos directamente con la bebida que compramos en cualquier supermercado, que pues creemos que eso ya nos va a hidratar, ¿no? Hay personas también que ya están comparando el suero tradicional, claro, con una bebida que te la venden como pues, hidratante. Como hidratante, así es. Por ejemplo, voy a tomar este de ejemplo. Aquí, por ejemplo, en los electrolitos que va a tener Salus Nutrition, que me gustan mucho, aquí dice mezclar 1 cucharada de 6 gramos en un vaso con agua. La cantidad de 6 gramos va a tener, por ejemplo, una cantidad de potasio, calcio y magnesio en 216 miligramos, 30 miligramos y 40 miligramos respectivamente. O sea, son cantidades idóneas para no sobrecargar a nuestra célula y que también el exceso de electrolitos puede causar que tengamos un edema, que es cuando nos empezamos a hinchar, y eso pues puede causar taquicardia, puede causar problemas respiratorios. Pero cuando también no los tenemos lo suficiente cantidad, el cuerpo también puede tener estos mismos problemas y si me siento mal, las náuseas, el mareo, el desmayo, que es la causa más común de una deshidratación, y eso pues va a hacer que nuestro cuerpo entre en un estado de shock. Entonces, ese tipo de shocks a veces tienen que ir uno al hospital para que lo corrijan por medio del suero intravenoso y que con las microdosis de electrolitos adecuados se puede corregir. Entonces, los que venden en cualquier supermercado a veces podrían ser un exceso. Sí, normalmente todos ellos, aparte, el problema de muchos de ellos es que van a tener glucosa, que también es un componente importante para transportar el electrolito a nuestras células. Entonces, la mayoría de ellas se van a terminar convirtiendo en una bebida azucarada más que una bebida hidratante de electrolito. Por ejemplo, el suero tendría más o menos unos 30-40 gramos de azúcar, más o menos, o de glucosa, lo cual pues es más de lo recomendado por la OMS, que es de 25 gramos. Entonces, oye, si es igual que una bebida así. Hay gente que se lo toma nomás porque tiene una gotita de sudor y ya no tiene sueño. Sí, o también sientes que ya estás compensando. Estoy compensando, sí. Ya me tomé esta bebida, este suero, entonces ya estoy bien. Pero entonces el nutriólogo lo que recomienda a sus pacientes es que lo tengan mejor en casa, que se preparen la medida exacta. Exacto, yo creo que una microdosis puede ser muy bien, sobre todo también aquellos que hacen ejercicio por más de 1 hora. Si tú sabes que voy a hacer una rutina de pesas y luego una rutina de cardio de 1 hora, a la mitad del entrenamiento me echo una cucharadita de microdosis de electrolito y eso me va a servir súper bien para evitar una deshidratación más adelante sin agregar el componente del azúcar, que es lo que muchas veces por eso hacemos cardio, para quemar esas cantidades de azúcar en nuestro cuerpo. Así es. Y otro término que he escuchado es el de la creatina, que no lo escuché tanto en el ámbito comercial, sí. Pero sí en lo nutricional. Cuéntanos qué es la creatina, cuál es su relación también con electrolitos. Claro, el caso de la creatina es un componente, yo digo que es como si fuera un Lego y son 3 piececitas que se unen, ¿no? Para formar una pieza más grande.
Y esa pieza es como la que siempre te falta cuando andas buscando una pieza entre ya tu Lego casi armado, es esa que va en las uniones para hacer que pueda tener como que una estructura o un sostén, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los tripiés, que tienen de que 3 patitas y el del medio es como el soporte para que no se desequilibre. Eso es la creatina de nuestro cuerpo. Es un soporte de energía para cuando nosotros tenemos una falta de energía en algo muy extenuante. La creatina viene a dar ese boom como un cohete que nos impulsa a dar un poquito más. La creatina trae la energía. La creatina es energía. Nosotros la encontramos en nuestro organismo como algo que llamamos fosfocreatina, y es que todo lo que es la P, el fosfato, es nuestra moneda energética en todo nuestro cuerpo. Todos esos elementos nuestro cuerpo ya los produce naturalmente. Ya los produce naturalmente, sí. Habrá personas que no los produzcan de una manera regular. Uno en 1.000.000 de casos, yo creo, cuando hay algún síndrome que evite que se produzcan ciertas sustancias específicamente. Por ejemplo, está el síndrome de intestino irritable, que no producen cierta cantidad de fosfatos, por lo tanto el intestino pues no tiene actividad y se le llama también intestino perezoso, porque el colon no recibe cierta cantidad de energía para poderse mover, lo que llamamos la peristalsis intestinal, que es el movimiento hacia afuera, ¿no?, que tenemos en nuestro cuerpo. El colon no lo puede hacer, no tiene esa cantidad de energía para hacerlo. Vemos también la importancia de la relación entre los nutrientes y nuestro sistema digestivo. Exacto. Entonces, por eso es que hay componentes como la creatina que van a tener justamente una cantidad de energía, ¿verdad? Es ese cohete que te impulsa un poquito más. Y a que todo el sistema funcione como debe ser. Así es. Por ejemplo, en el caso, lo vemos mucho en el deporte. Aterrizando en el caso del deporte, tienes un corredor que va a correr 100 metros, o en casos explosivos, desde los 100 hasta los 400. Ahí va a haber un intercambio de fosfocreatina muy rápido que requieres en cuestión de segundos, y la creatina va a permitir esa parte. También cuando, por ejemplo, tienes un fondista que sabes que voy a correr un maratón, 42 kilómetros. Y ahí te recomiendas, por ejemplo, más cantidad. Ahí te recomendamos más cantidad de creatina. Son dosis de creatina cada 10 kilómetros aproximadamente. Y cuando hablamos de creatina y de esa energía, estamos hablando solamente de ese impulso para que nuestro sistema reaccione, o también al exterior, o sea, también no solamente en nuestro funcionamiento interno, sino en nuestra reacción en todo lo que somos, incluso en las actividades que realizamos a diario. No, sería nada más para cuestiones, vamos a decirlo, internas, de un esfuerzo extenuante en un momento único. Muchas veces también se puede tener esta falsa creencia que a veces la creatina sirve para deportes como el fútbol o cosas así, y va a depender mucho de en qué momento lo vamos a utilizar. Por ejemplo, en un deportista como un futbolista, en un entrenamiento le va a servir mucho porque corre de todo el campo, ¿verdad? O medio campo, viene, va, y ahí es donde tiene reacciones explosivas de energía, ahí es donde le va a servir. Pero, por ejemplo, a lo mejor una persona en un trabajo cotidiano en oficina, pues yo creo que no serviría tanto. Más bien, sirve cuando la creatina necesitamos de un estímulo extra de fosfocreatina, o que rompemos lo que llamamos el umbral del dolor en nuestros músculos, piernas, bíceps, pecho. Ahí es cuando va a necesitar nuestro cuerpo ese extra de energía, ese empujón, y lo obtiene de aquí. A lo mejor si lo relacionamos como de forma externa, te veo yo como si fuera a lo mejor como lo que a veces le agregan cafeína, que es como que sí me pongo bien en pilas y listo, y ojalá fuera así, pero no. Y de hecho qué bueno que en caso de suplementos como los de Salos, que vienen muy limpios, es pura creatina, porque cuando le agregan otros componentes hay una interacción negativa con nuestros músculos y no se absorbe de manera adecuada esa creatina. La creatina tiene que venir pura, o sea, el puro polvo de creatina es todo. ¿Para qué? Para que pueda entrar adecuadamente en el músculo, que por sí ya es difícil, y que esta interacción en la sangre haga un impulso más fuerte. Entonces, por ejemplo, si a lo mejor en una persona que levanta pesas cargaba 10 libras, ahora vas a poder cargar 15 libras, más cantidad de repeticiones. O a lo mejor en un caso de una persona que corre, si antes corrías 42 kilómetros en 3 horas, ahora lo harías en 2 horas y media, por ejemplo. Entonces te va a ayudar mucho en ciertas etapas a que pueda dar tu cuerpo un poquito más de impulso. Por eso en casos de maratón lo recomiendo cada 10 kilómetros para poder terminar bien la carrera, y vemos la diferencia de cuando lo usan y cuando no lo usan. Bueno, muy interesante entonces para saber cuándo hay que utilizar la creatina, y pues una persona en el día a día también puede decir, necesito más energía hoy, la uso. No va tanto por ahí con la cuestión de la energía como tal, es más bien de esfuerzos. Por ejemplo, a lo mejor también en trabajos que son de peso, por ejemplo en construcción, o de cosas que hay que levantar, por ejemplo una mesa pesada,
O la gente ahora de las paqueterías, por ejemplo, esas paqueterías que cargan a veces televisiones y cosas así, ahí sí les va a servir creatina para su día a día. Todas esas empresas que tengan algo de construcción o que sus personas levanten peso, yo diría, tenés creatina y van a ver esfuerzo una corporal. esfuerzo Personas que corporal. están sintiendo también que pues, ya no están dando el ancho, que no están cubriendo con las necesidades físicas que necesita su trabajo, pueden utilizar. Mientras sea de un trabajo físico, sí, es súper importantísimo. A lo mejor habrá, por ejemplo, maestros de actividad física que, ¿sabes qué? Es que me pongo a jugar con un grupo de fútbol, luego con el otro básquet, luego con el otro otra cosa. Ahí va a servir la creatina para tener ese extra energía. Pero otra vez, va nada más cuando es un trabajo que sea físico, que tenga una demanda de una energía descomunal, por decirlo así, cuando hay un atravesamiento de umbral del dolor. Ahora, Ricardo, ¿cómo calculamos lo que necesitamos para alimentarnos cotidianamente? ¿Cómo calculamos las proteínas que necesita el cuerpo, las grasas, los carbohidratos? ¿Cuánto es la nutrición precisamente para un buen funcionamiento personal? Claro, por ejemplo, ahí va a depender mucho de cada persona, si es un hombre o es mujer, si hay una cantidad de peso extra como el sobrepeso u obesidad. Hay fórmulas de estimación energética para eso. Hay una fórmula que se llama Harris-Benedict, que la pueden encontrar en internet. Hay calculadoras ya listas nomás para que pongas tu peso, tu altura y tu edad, y con eso te puede calcular la cantidad de energía. Eso es bueno. Digo, ustedes como nutriólogos, Sí. que ahora hay tanta tecnología y que a un clic puedes hacer un cálculo Claro. que solamente te hacía un nutriólogo. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es muchísimo mejor porque un paciente que tú ya das de alta, que me toca a mí, pues he dado a muchos pacientes de alta. Entonces la manera en que yo les enseño es, ¿sabes qué? Yo te entrego todas las herramientas para que tú seas tu propio nutriólogo. Claro, vuelven cada tanto tiempo, pero yo les enseño las bases. Entonces ahí les digo, ¿sabes qué? Así vas a calcular tus requerimientos nutrimentales. Por ejemplo, a lo mejor Sara necesitaría 1500 calorías. Ya tú vas calculando, ¿sabes qué? Me mantengo en mi peso, pues es una misma cantidad. ¿Y cómo se desglosan? Pues para eso enseño a usarles ciertas aplicaciones que les permite ver de tantas calorías, cuánto de proteína, cuánto de grasa, cuánto de carbohidratos para llevar un mismo peso, un mismo estado de salud. Que son los llamados Macronutrientes. macronutrientes que ahorita platicamos, que Exacto. estoy aprendiendo. Sí. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo, si nos vamos, partimos en los macronutrientes, las proteínas, ¿cómo funcionan? ¿Qué nos aportan? ¿Por qué son importantes? Fíjate que son muy importantes porque nos van a incrementar lo que es la masa muscular. Son el sostén tanto del sistema inmunológico, el sostén de las proteínas como la hemoglobina. Si ese grupo hemo es un grupo que vienen los componentes sanguíneos, y la globulina, que es el componente de proteína, es una proteína transportadora. Por ejemplo, ahí toda la sangre de nuestro cuerpo se transporta por una proteína. Entonces componen partes muy importantes de nuestro cuerpo como esas, y también incrementan la masa muscular y el mantenimiento. O sea, si yo me puedo, por ejemplo, a lo mejor nosotros no, pero una señora de 75 años, la razón por la que se pueda parar o no, va a depender de su nivel de masa muscular. Y muchas veces en esa edad, pues la cantidad de ingesta de alimentos es muy poquita, no cumple con el requerimiento nutrimental, que es por el cálculo adecuado de proteína. Y normalmente esto pasa porque no dan un suplemento adecuado a veces que le pueda permitir. Oye, si yo puedo comer menos cantidad, pues dar un suplemento que haga que pueda cumplir con ese requerimiento. Porque luego aparte, pues no llegan muy flaquitos, ¿verdad? Llegan a veces siempre con esas señoras con un poco más de peso. Entonces, si no llegamos ni siquiera a 1 gramo de proteína por kilo de peso, estamos empezando a tener un problema. Y eso es algo también que podemos fijarnos en nuestra propia dieta. Calcula cuánto es tu peso corporal, yo peso 70 kilos, pues lo mínimo es consumir 70 gramos de proteína. No todo tiene que ser de fuente animal. El arroz tiene 2 gramos de proteína por media taza, una rebanada de pan tiene 2 gramos de proteína, y así cada uno de los alimentos tiene gramos de proteína en diferente cantidad que podamos ingerir. Okay, entonces también lo podemos adquirir con suplementos. Así es. Sí, el suplemento yo creo que es de las mejores formas de adquirir una. Yo creo que es canasta básica. Así como dicen, no, nutrólogo, psicólogo, ahora son canasta básica para algunas personas. Bueno, pues la proteína, yo tengo desde los 15 años que tomo proteína en polvo y bueno, pues todavía no me he muerto, no falla renal, nada de hígado. O sea, siempre he estado arriba del refrigerador, es donde lo ponemos siempre. Sí. Y es siempre una forma sencilla de consumir alimento. Yo le digo que la proteína en polvo es como si agarra el pollo, lo licuara y lo secara en el microondas. Y si hiciera proteína en polvo, bueno, es lo mismo, nomás que ya liofilizado, o sea, libre de bacterias. ¿Mito o realidad? Hay personas que creen que la proteína solamente es para quienes hacen ejercicio
o para pues, crecer en masa corporal, ¿no? Que es una de las funciones, pero no para la alimentación diaria en cuanto a las cantidades regulares de ejercicio físico, de esfuerzo físico. No, yo diría que sí, y es un mito completamente. O sea, la mayoría de las personas nos podemos beneficiar de un suplemento de proteína, sobre todo cuando no estamos haciendo ejercicios, cuando más nos va a servir que cuando estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando no estamos haciendo ejercicio, normalmente no tienes como que ese chip de cuidar tu dieta. Desayunas o no desayunas, lo que sea. Si desayunas lo que sea, y si no, pues no desayunas. Y entonces tu cuerpo empieza a perder esa masa muscular porque ni le das estímulo, ni le das la proteína adecuada. Entonces, realmente las personas que más se beneficiarían serían las personas que tienen esta falta de una dieta, un estilo de vida muy rápido. Un estilo de vida muy rápido. Por ejemplo, quizás que Godín, que a las 7 entro y me dan bonos por puntualidad. Entonces, ¿sabes qué? Un licuado de proteína en la mañana, órale, me hago el licuado, una fruta, avena, linaza, vámonos al trabajo, me lo llevo todavía desayunando en el trabajo. ¿La saciedad se siente igual? Se siente muy diferente porque si no desayunas, a que desayunes un licuado, pues obviamente va a haber más. Pero hay que saber también que los licuados, todo lo que es líquido, tanto en sopas claras como en licuados o jugos, el vaciamiento básico dura entre 1 hora y 2 horas. Entonces sí puede darte hambre a las 2 horas. Por ejemplo, hay muchas personas que antes tomaban y dicen, es que me da hambre muy rápido, no sirve. Es que no sirve, o sea, es que el vaciamiento de tu estómago, como cuando vas al baño, le picas, al vez del botón del 1, le picas el botón del 2, el botón más grande. O sea, tu vaciamiento es más rápido y por eso te da hambre más rápido también. Por eso hay que tener nuestro snack listo para las siguientes 2 horas si vas a llevar tu licuado. Pero aún así es una fuente muy rápida de proteína porque no se tiene que cocinar, no tiene que ir en un sartén, no tiene que nada. ¿Y qué pasa con las personas que sí tienen un alimento pues, físico de proteína y también quieren tomarse de proteína? Puede servir, por ejemplo, en mi caso, que a veces que pues, me toca dar consulta desde las 3 hasta las 8 de la tarde. Entonces yo como a la 1 mi alimento de proteína, a lo mejor una ensalada de atún con tostadas horneadas y mucha verdura. Y claro, a mis 2 horas y media ya me da hambre. A las 5 ya estoy así de que me está salvando el señor hambre, ¿no? Dice, hey, ¿qué me vas a dar comida? Decide, yo no puedo interrumpir una consulta como si, no son antesales, voy a comer rapidito y ahorita voy a sentar, no puedo hacer eso. Entonces es una manera también muy práctica para aquellas personas ocupadas que están en reuniones juntas. Tu licuado de proteína en un termo es como si fuera un vaso de agua. Las personas no ven mal que tú estés tomando líquido ahora mientras estás en una reunión, en una consulta o en una entrevista, y puedes tener aquí mi termo que dijera Salud Nutrition y en eso estar tomando mi desayuno de verdad. Claro. Entonces es válido repetir con la colación, por ejemplo, la proteína. Más válido todavía en contextos como el caso de un servidor, que no puedo comer para nada, o sea, no puedo parar y la verdad es que no es como que termino 10 minutos antes como los psicólogos. Yo siempre me extiendo el tiempo, entonces siempre ando apresurado con las consultas una tras otra y eso me permite consumir avena con fibra, la proteína en polvo, me permite consumir 1 o 2 frutas que le pongo para tener más nutrientes todavía y linaza que tiene grasas saludables, parte de los macronutrientes. Yo creo que la proteína es uno de estos suplementos más conocidos o más comerciales actualmente. Sí. Lo vemos mucho y vemos muchas ofertas en el mercado. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos seleccionar una proteína que realmente pues, sea buena para nuestro cuerpo? Ahorita es un mercado muy complicado de entender porque no hay una regulación, nunca la ha habido y no la va a haber en un buen tiempo en ese mercado, porque realmente cualquiera puede diseñar su propio polvo de suplemento y mientras nadie lo reporta a la COFEPRIS, realmente la COFEPRIS lo pasa por desapercibido el tiempo que haya transcurrido. Entonces por eso es bien importante siempre platicar con el proveedor de salud, que seamos los que seleccionamos. Un servidor, por ejemplo, entro a las páginas de COFEPRIS y checo, todas las empresas tienen que emitir al menos un código o una carta para poder operar. Entonces de ahí podemos ver en dónde operan y nosotros entrar a las páginas o a los contactos de estas empresas y hablar cómo son sus procesos de operación. Entonces esa es una de las formas que yo la hago personalmente para poder conocerlos. Fíjense, es todo un rollo poder hacerlo. No es tan fácil ni que te contesten ni que te den la información. Luego hay otras páginas como laptor.com que analizan ciertas marcas de proteínas y te dicen cuál es su score del 1 al 100. Muchas de ellas, la mayoría del mercado, pues son las que venden en las tiendas como el GNC, que no todas de ellas son realmente muy buenas.
Pero ¿cómo lo sabemos si la etiqueta es muy bonita, viene con su etiquetado, viene con el contraetiquetado mexicano, ahora las que vienen de importación? ¿Cómo le hacemos si todas tienen la regulación que O cumplen? hay marcas que se ponen de moda y que de repente todo el mundo las está usando y por eso creemos que son las mejores. Exacto. Y luego ya sabemos, aprovechen ellos la fama para bajar la calidad, porque dicen, oye, ahora puedo producir a menor costo, está por el mismo margen de ganancias, porque ya somos famosos, y le gano más. ¿Cómo lo leemos a simple vista? ¿Cómo podemos ver que No hay una forma simple de vista. No. La verdad es que eso es lo que lo hace más difícil. Por eso es donde toma más la relevancia de mi profesión, de que vayan con profesionales que sean expertos en el tema de suplementos para poder asesorarse. Por ejemplo, en mi caso he trabajado mucho con muchas marcas, he impartido talleres de suplementos porque agarramos los suplementos, los mandamos a analizar a laboratorios donde tienen ellos pues análisis de macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas y también de agentes contaminantes. Esa es una de las cosas que sale muy caro porque cada producto, analizarle eso, te cuesta 5,000 a 7,000 pesos. Entonces nosotros sale nuestra bolsa, invertimos en eso y tenemos ya los certificados de laboratorios de cada uno de ellos. Pero sí me ha tocado ver diferentes tipos de proteínas, sí, proteína de soya, proteína de chícharo. ¿Cuál es la Por ejemplo, ahí a simple vista yo siempre recomiendo que elijan proteína aislada de suero de leche o proteína de suero de la leche. Son las mejores proteínas que podemos consumir, que van a tener una mayor cantidad de aminoácidos y una mayor que llamamos algo biodisponibilidad. Yo antes creía que eso era como un mito, porque si yo pues que todos los nutrientes se van a absorber al final del día. No, pasa que en las proteínas que están aisladas, cuando empiezo a estudiar el tema en mi maestría, vimos que hay justamente que son como unos poros de membrana, es decir, es como una esponja, y a lo mejor la esponja que usas para limpiar los trastes, si te fijas, tiene una porosidad como lisa, y el estropajo para quitar esa grasa pegada en los sartenes viene así como rugosa, ¿verdad? Sí. Pasa exactamente lo mismo con nuestras esponjas para filtrar la leche. Una es un poro muy chiquitito por el que pasa la proteína aislada, se queda toda la proteína por medio de unos tipo electrodos, ¿verdad? Con más menos que agarra una electronegatividad de la proteína, y los otros poros son más abiertos, hay más distancia entre ellos, pasa mucha leche y se queda un residuo menor de proteína. Es la proteína de suero de la leche. Entonces el poro hace que la proteína aislada sea de mejor calidad porque agarra más proteína pura, y en el caso del suero pues no agarra tanta, pero también hay una gran cantidad de proteína. Entonces hay que buscar más la de suero de leche. La aislada de suero de leche o la de suero de leche. Esas van a tener una mayor disponibilidad en nuestro intestino. Ahora, ¿qué pasa con las personas que por alguna dieta no consumen nada de proteínas? Van a empezar a tener, bueno, para empezar, el sistema inmunológico muy bajo. Por ejemplo, cuando ahora este mini rebrote de enfermedad de COVID-19 o tipo influenza, no sabemos, ¿verdad? Por la estación que es octubre, al momento de grabar este video, puede llegar a tener una mayor susceptibilidad a esa clase de infecciones de vías urinarias en el caso de las mujeres o de inflamaciones intestinales. ¿Por qué? Porque no hay una permeabilidad, o sea, no hay una proteína que proteja ese intestino adecuadamente. Entonces ahí es donde vamos a caer en ese problema, y las proteínas aparte nos van a empezar a ver mucha debilidad, vamos a empezar con anemia, que de repente vas a estar y te vas a desvanecer, porque no hay una proteína que transporte tu grupo hemo, el grupo del hierro, hacia el resto de la sangre y el cerebro, que es el principal que necesita sangre oxigenada. Muy importante entonces. ¿Qué hay de las grasas? ¿Cómo aportan? ¿Cuál es su función en nuestro cuerpo? ¿Qué tipos hay? Claro, las grasas son uno de los componentes esenciales en nuestra dieta. Yo creo que les tenemos mucho miedo, ¿no? Pero siempre lo que no conocemos nos da miedo. Sí, o lo asociamos grasa con sobrepeso, Exacto. obesidad. O con calorías, ¿verdad? O con dietas keto ahora, ¿no? Y también pues como que, ¡ay, qué padre keto! Y no, realmente las grasas es una línea muy delgada. Yo siempre digo que es como los deportes extremos. Las grasas son ese deporte que puede ya sea darte mucha felicidad y ser muy padre en un momento, pero también puede desencadenarse en algo muy, muy peligroso, ¿no? Algo en un accidente. Y es que las grasas tenemos dos tipos muy importantes. Las grasas que son mono y poliinsaturadas, que son las grasas buenas, y las grasas que son las malas, llamamos, que son las grasas saturadas. No es que sean malas, lo que pasa es que esas grasas, consumirlas muy excesivamente o con mucha frecuencia, nos puede engordar más que otras y taponear las arterias, es lo que llamamos como arterioesclerosis. Entonces, por eso las grasas saturadas, como una tortilla de harina, o sea, el problema no es la harina, sino la manteca de cerdo que le ponen. El problema no son los frijoles puercos, el
problema es la manteca de cerdo que le ponen a los frijoles, que va a tener grasa apurada y que no puedes ver cuánta cantidad estás comiendo. En los hotcakes preparados en el ajo, por ejemplo, en garbancillo, le ponen mantequilla, pero ¿cuánta mantequilla tiene un hotcake? No sabemos. Porque aparte no solamente el sartén, es la mezcla también que le ponen. Entonces ahí son elementos de grasa que no podemos contabilizar y que se vuelven muy complicados para la alimentación. Pero lo cierto es que no todo es malo en las grasas saturadas. Si tú preparas en tu casa un hotcake con poquita mantequilla, eso está bien, necesitamos grasas saturadas en nuestra dieta. Aceite de oliva, que es el que más recomendamos con las grasas poliinsaturadas, es el más asociado a ayudarte con muchas enfermedades. Por ejemplo, el aceite de oliva ayuda con la prevención de Alzheimer, Parkinson, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer esofágico, cáncer en los niños, en las mamás que lo empiezan a tomar desde embarazadas. ¿Pero en frío? ¿No? ¿O en caliente también? En caliente también, así es. O sea, cocinar con el aceite de oliva son los grandes beneficios. Entonces, y las otras grasas que también son muy buenas son las de las almendras, nueces, pistaches, cacahuates tostados, por ejemplo, semilla de la India, semilla de girasol. Son un grupo que llamamos aceites con proteína, o el nombre más raro que conocemos se llaman oleaginosas. Esos aceites con proteína se llaman así porque tienen 3 gramos de proteína por cada porción y pues son el mejor alimento que contemplan el mundo, ¿no? O sea, que recomiendo porque son crocantes, son prácticos. Voy a tenerlos aquí ahorita en lo que voy a mi consulta, agarro mi bolsita Ziploc, mi puñito de nueces o almendras y me lo puedo ir comiendo en el camino. Aportan un montón de micronutrientes, que ya platicamos de ellos, zinc, magnesio, selenio, vitamina E, fibra también, para ayudarlos en la cuestión gastrointestinal. Entonces, como dices tú, es una maravilla. Y la verdad es que ahora hay opciones cada vez más económicas, mucha practicidad también en paquetitos de pistaches que vienen listos. ¿Y las grasas también se adquieren con suplementos? Es un poquito más difícil consumirlos así. Normalmente las recetamos solamente por medio de la avena, cuando son triglicéridos de cadena media o mezclas de lípidos, pero es muy raro el suplemento. Pues de preferencia tiene que... Es que realmente con alimentos se puede conseguir porque es muy fácil de conseguir. Hay muchas grasas. Hay demasiadas. En cualquier esquina lo encontramos. Vamos ahora con los carbohidratos. Cuéntanos cuál es el aporte de los carbohidratos a nuestro cuerpo y cuáles son los tipos de carbohidratos. Claro, yo siempre digo que mis amigos los carbohidratos son los compadres, así. Nunca pueden faltar en ninguna reunión, en cada evento siempre están ahí, por eso son los compadres. Igual los carbohidratos nunca pueden faltar en ninguna reunión. Lo podemos encontrar de diferentes maneras. Haces una carne asada, están unas tortillas de maíz. Haces una fiesta de cumpleaños, están los dulces del pastel. Si inclusive hacen la pozoliza, pues están los totopos. Entonces, en cualquier evento social, de cualquier estrato, tanto económico como comunidad, los vamos a encontrar. Y si nos vamos a otras sociedades, encontraremos también el uso de ellos. Por ejemplo, los árabes usan el pan pita con el hummus. Si nos vamos con los alemanes, pues la cerveza en el Oktoberfest, justamente en este mes, lo acompañan con esos palitos de pan. Entonces siempre vemos que el carbohidrato va a estar incorporado como parte de este proceso de alimentación saludable, social, y por eso es bien importante que no le tengamos miedo. Más bien es cómo podemos no tenerles miedo y calcularlos o contemplarlos de cierta manera. Yo siempre digo que hay que considerar que el carbohidrato, como es un alimento que da energía, así te puedo decir que tú me dices, es que el carbohidrato necesita más energía, es una pila, necesitas consumir más carbohidratos. Oye, pero si no quiero consumir carbohidratos que me engordan, me hagan daño, ¿cómo le hago? Adquiere que se tengan más fibra. La avena, el amaranto, la quinoa, las tostadas horneadas, los totopos horneados, la tortilla de maíz, esos alimentos con menor cantidad van a aportar también fibra y mucha energía. A veces lo que queremos es buscar como que esta fórmula mágica que tenga una energía, un shot y que una energía. A veces necesitamos carbohidratos. Un desayuno, a lo mejor un bowl de smoothie bowl, por ejemplo, ¿no? Que le agregues fresa congelada, la licúas y la pones en un tazón. Le agregamos quinoa, avena, granola y también semillas como linaza, unas almendras fileteadas para que ese sensación crocante. Y vas a ver cómo te vas a recargar de energía con una buena cantidad de fibra. Entonces ahí es donde vemos que el carbohidrato no es malo. Solamente necesitamos elegir aquel que tenga más fibra para que nos aporte un beneficio más a nuestra salud. ¿Y la cantidad es según cada persona? Es según de cada persona, pero no podemos fallar mucho si contemplamos que sean 3 porciones por comida en una persona normal. Ya es mucho decir,
pero sí es lo promedio. Por decirles, para que tengan un ejemplo práctico, sería equivalente a 3 tortillas de maíz. Si lo vemos en tostadas horneadas en más cantidad, que sería un total de 6 tostadas horneadas, o sea, 2 tostadas horneadas es una tortilla de maíz o una porción de carbohidratos. Entonces es donde podemos aprovechar mucho los carbohidratos para darnos energía. Y también, por ejemplo, el caso de la avena, pues es media taza ya cocinada. Entonces es un buen de avena que podemos comer en la mañana si tenemos hambre. Entonces ahí es donde podemos jugar mucho con él también. Y otra parte muy importante, otro elemento más importante de nuestro plato, pues son las frutas y verduras, cómo aportan las azúcares también entran dentro de las frutas. Claro, más bien es que las frutas tienen algo que se llama fructosa, que es el azúcar de la fruta, y es una parte distintiva de los alimentos convencionales, porque esta fruta se va a aprovechar de una manera más rápida, ¿sí? Al tener solamente un monómero de glucosa, o sea, una cadenita sencilla, es como el Tetris, ¿no? Si el Tetris caía así vertical, ya embonaba con otro que fuera igual, ¿sí? Eso permite que nuestro cuerpo aproveche esa energía más fácil. Por eso ahorita que te decía lo del bowl, incluía este smoothie bowl, en vez de yogur, con una proteína que fuera de más digestión, con una fruta, si te fijas. ¿Por qué? Porque si tú quieres energía rápida, la fruta te va a dar esa energía que estás buscando. Entonces, en el caso de las frutas van a aportar una gran cantidad de micronutrientes también, igual que las verduras, y más ahorita que gracias a quien queramos llamarle, que popularizó los jugos verdes que tienen fruta y verdura, yo digo que la manera correcta de que puedan utilizarse es, por cada fruta que usemos, usaremos 2 verduras. Y esa proporción, si tú sabes que pues, quiero usar 2 frutas, piña y a lo mejor naranja, pues usaré entonces 4 porciones de fruta para compensar o que se equilibre la cantidad de glucosa y de fibra para que no sea el pico hacia arriba, sino un pico prolongado de azúcar que le esté dando energía en el cuerpo. Se haga balance con el azúcar. Eso también puede ser algo que puede ser mucho para las personas que buscan energía. ¿Sabes qué? Quiero energía rápido en la mañana en cuanto me levanto, un jugo verde. Y por cada fruta le agregas 2 verduras y vas a ver cómo vas a tener mucha energía. ¿Cuáles serían los efectos de consumir más o menos azúcar? En el caso del azúcar, podemos entrar como un disruptor endocrino, como decía hace rato, o sea, aquel elemento que rompe con nuestras hormonas en la tiroides, en el caso de las mujeres en las mamas, en el caso del hombre con la próstata, que también hay mucho cáncer de próstata. Entonces, va a ser un disruptor que nos puede causar problemas, tanto como diabetes, obesidad, cáncer, Alzheimer, porque empiezan a taponearse lo que se llaman las dendritas, que decía ahorita. O sea, si antes el cablecito de 2 conexiones, ahora imagínense que se llene de sarro. O sea, del exceso de la oxidación de la glucosa, se llena como de un sarrito y evita que la conexión sea adecuada entre 2 neuronas. Pues eso va haciendo que enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer entren de manera anticipada en nuestra vida. Pues por eso el exceso de azúcar hay que tenerle mucho respeto. Y la mejor manera de contemplarlo, yo siempre digo, por ejemplo, el sábado, estar en la playa, pues se me antojaron mucho unas panditas rojas. O sea, yo, güey, es que en mis tiempos había panditas de todos colores y comía solamente las panditas rojas. Entonces, ¿sabes qué? Dije, me las voy a comer porque estoy en la playa, voy a caminar mucho, voy a nadar, o sea, voy a hacer mucha actividad física. Entonces, me comí, creo que a lo mejor la mitad del paquetito, y ya eran como 20 y tantos gramos de azúcar. Pero dije, ¿sabes qué? Pues tanto, ahora que tenemos aparatos que nos permiten medir calorías y todo, pues dije, son tantas calorías, me pongo a correr y nadar tanto tiempo, y con eso mantengo un equilibrio. ¿Tú sí recomiendas que midamos cosa por cosa de lo que consumimos, sus valores? Yo digo que no tanto como en un nivel macro, o sea, no lo recomiendo porque es muy obsesivo y se vuelve muy desgastante, pero en la cuestión de la actividad física, de cuánto tiempo pasamos sentados, eso sí, y ha sido una mini obsesión, por decirlo así, o algo a lo que he prestado atención en los últimos años, porque gracias a estos dispositivos como los Apple Watch, es hora de parar. Sí, o sea, la verdad es que yo digo, es muy barato comparado con el riesgo de salud que nos da si no lo estamos cumpliendo. Te permite medir en un tiempo real en tu teléfono pues, toda tu semana y ver cuántos circulitos, ¿no?, has completado de ejercicio, de caminar, de calorías, y eso te va viendo en un panorama general. O sea, sí, puedo decir, ahorita me prestas tu celular y veo tus circulitos, puedo decir, en un simple vistazo en el mes, que parece el mes, todos los círculos, puedo decir, ¿sabes qué? Tienes este riesgo de salud. Nada más con ver la ausencia o deficiencia de círculos que tenemos ahí. ¿Sabes qué? Por lo que estoy viendo, ¿no? Mijita, tu vida es para tal. Nada más de ver eso. Y muchos de mis pacientes que lo tienen, les digo, cuando lleguen, doctor, que tengo tal, ok, ¿me va a pesar? No, préstame tu celular. Y veo eso, los circulitos, y me dicen, no, me dicen, ni lo veo, ya sé cómo va a estar. Sí, le digo, es que ahí empieza una gran parte de nuestra salud.
Cuando nosotros vemos lo que son la cantidad de ejercicio, cuántos pasos damos al día, cuántas calorías quemamos en el día también, esa es una de las piezas clave para mantener una buena salud y que tienen que ver, claro, con la alimentación, porque si nosotros comemos de más de lo que requerimos, es cuando empezamos a ver aumento de peso, no solamente el peso, también de los agentes que estamos consumiendo, que pueden ser químicos para nuestra salud. ¿Qué hay de los alimentos procesados? ¿Qué tan buenos son? ¿Cómo los medimos? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo leemos también la tabla nutrimental? Fíjate que ahí es algo bien interesante porque muchos de estos alimentos, ahora con el cambio del etiquetado en el 2020, o sea, imagínate, tuvo que llegar una pandemia para que el gobierno dijera, bueno, pues vamos a probar. Siempre, es algo que los rombos o el etiquetado frontal en México, el hexágono nos permite ver si hay exceso de azúcar, de grasa saturada, de sodio, de grasa trans o de calorías. Todos y cada uno de ellos ligados a una enfermedad, a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión, a los infartos, el cáncer. Y entonces, por eso es bien importante ver cuando tú compras un producto, los sellos que tiene, pero también ver las porciones, porque ese sello va a ser por cada 100 gramos de producto. Por ejemplo, en el caso a lo mejor de Hidrocharge, de Salos, tiene 180 gramos. Y estos atrás dice que sus carbohidratos tienen, por 100 gramos, son 49 gramos de carbohidrato. O sea, si eso fuera de glucosa, pues fuera un exceso de azúcar. Pero eso si yo me comiera o me tomara 100 gramos de producto, o sea, casi todo el empaque. Pues, obviamente eso no es posible, porque aquí la porción dice que son 6 gramos, una cucharadita cafetera. Entonces la manera que podemos aprender a leerlo es a través del etiquetado donde dice cuánta cantidad por porción tiene cuántos gramos de azúcar, calorías o grasas. Por ejemplo, un chocolate tiene 18 gramos y tú te lo comes, no tiene exceso de azúcar y grasa como ven ahí, porque si tú te comes 100 gramos de ese producto es cuando es malo. Ahora sí, lo que es malo es cuando comemos demasiados productos ultraprocesados, porque estamos dejando pasar la oportunidad de adquirir un buen alimento que así nos aporte vitaminas, minerales y que no nos esté aportando aparte químicos que vienen en esos productos. Por ejemplo, ahí en vez de esas panditas que me comí el otro día, me hubiera comido mejor un cóctel de fruta o algo que me aportara más energía y nutrientes para la oxidación que iba a estar teniendo en el sol. Claro, ahí hubiera sido lo ideal. Sí. Pero si te fijas, dejé pasar esa oportunidad de ese cóctel por haberme comido esas panditas. ¿Qué ingredientes debemos de tomar en cuenta que deberían alertarnos o alarmarnos al leer una tabla nutrimental? ¿Qué ingredientes deberían de ponernos una alerta o hasta aquí o no lo compres o no lo adquieras? ¿Cuáles sí y cuáles nos llevarían a tener y cuáles no? Okay. Lo principal es cuando vemos nosotros aceite parcialmente hidrogenado, es para mí es el más temible de todos. Lo he visto en sobres de atún, que yo consumo latas por los sobres, y lo he visto ahí, no voy a decir marcas para no quemarlo. ¿Por qué lo de los sobres? Las latas, el problema es que liberan un cierto mineral, aparte del mercurio, que es una aleación metálica. Entonces, al menos en el estado de Sonora, cuando viene el transporte de la lata desde Mazatlán o desde el Estado de México, ese calor que sufren en el transporte se libera y se queda impregnado en el marisco, o en el caso del atún o de las verduras, lo que hace que estemos ingiriendo esta aleación y con el tiempo genera cáncer de mama, próstata, hígado, colon, esófago y así puedo ir con la lista. Entonces, regresando, ¿es el ingrediente como dices? Sí, es aceite parcialmente hidrogenado. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con él. Viene en las grasas, en las mantequillas de cacahuate, casi todas las comerciales. Vienen algunas latas de atún, vienen algunas galletas, algunos productos que vienen como calentados, como galletas, barritas, a veces algunas barritas de avena que tienen aceite parcialmente hidrogenado. Entonces hay que leer muy bien los ingredientes cuando damos un producto. No me tocó más verlo en algunos consomés vegetales, como los de algunos de ese estilo tienen también grasas parcialmente hidrogenadas. Aparte de eso, aprovechando los consomés, que viene el glutamato monosódico, altamente cancerígeno, altamente adictivo, altamente causante de hipertensión e infartos, y pues ha sido la clave para la cocina gastronómica de las mamás en los últimos 30 años. Glutamato Monosódico. Hasta que llegó, pues claro, lo que vienen siendo los consomés vegetales, que podemos encontrar en el mismo pasillo del súper enseguida.
O sea, ya hay más de 8 marcas diferentes de sazonadores vegetales en el mercado, al menos en las tiendas comerciales como. Y es donde podemos encontrar una gran variedad ahora de estos agentes, estos consomés que ya no van a tener, y aparte tienen agentes anticancerígenos como la cúrcuma, que van a venir, o jengibre, que vienen en todos ellos. Y bueno, otro tema que es muy importante en la nutrición, que puede formar parte de nuestra vida cotidiana, tanto día a día o los fines de semana, por ejemplo, el alcohol, la cafeína, ¿cómo impacta en nuestra nutrición? Por ejemplo, en el caso del alcohol, es uno de los ingredientes que más cuidado tenemos que tener. En el caso del vino tinto, yo diría que es el mejor transportador de resveratrol, que es un agente anticáncer, hacia nuestras células. Cuando nosotros tomamos vino tinto de más de 2 años de vejez, por decirlo así, de añejo, va a tener una mayor concentración de resveratrol, que es esta molécula anticáncer que está en la cáscara y la piel de las uvas. Cuando nosotros tomamos un buen vino de más de 2 años, que sea obviamente con corcho, porque hay unos como el Ambrosio, que son jugo de uva con alcohol, sí. Los buenos vinos que van a tener esta concentración de resveratrol transportan mejor esta molécula del cuerpo. O sea, si tú compras unas pastillas de resveratrol o te tomas una copa de vino tinto, es mejor la copa de vino tinto. Hay muchos estudios que evidencian que se absorbe mejor el resveratrol con alcohol. Y le han intentado poner alcohol a las cápsulas con un alcohol farmacéutico y no lo hace bueno. O sea, por eso bien dicen, ¿no? Por eso Jesús convirtió el agua en vino, no decirnos de que tomen más vino, que ahí está la mano de Jesús. Pero hablando del alcohol, el vino es el que nos trae muchos nutrientes. El vino es uno de los mayores nutrientes y el alcohol ya como tal es uno de los quizás agentes que más nos puede causar problemas a la salud. Deficiencias de vitamina B12, pues obviamente aporta 7 calorías por gramo de alcohol, entonces es un montón de calorías para el sobrepeso o obesidad. Y claro, también nos afecta en el rendimiento físico, el rendimiento mental. O sea, hay que tener mucho cuidado con el alcohol, ¿verdad? En ese sentido. Sí, y hablando del rendimiento físico y mental, muchos de nosotros nos volvemos adictos a la cafeína precisamente por esa sensación, tal vez, claro, de que nos hace rendir más o que nos despierta más sí, nos quita el sueño para algunas personas, para otros dicen que no nos hace nada, pero ¿eso es mito o realidad? ¿O cómo impacta nuestra nutrición? Sí, eso es realmente un mito, porque muchas veces la cafeína puede tener este efecto, pero llega un momento en el que tiene un stop, un límite, en el que ya es más bien como bien dice, esa adicción, esa costumbre de estarlo tomando, y tu cuerpo ya no tiene la diferencia, ya no ve la diferencia entre esa cantidad. Si es más o menos café, ya no lo va a sentir. Lo que pasa es que la cafeína es una molécula que bloquea la forma en la que la melatonina, que ponemos en ese sentido, es el receptor, llega a la melatonina en tu cuerpo y hace que te dé sueño. La cafeína es este stop en el que llega y evita que se acople ahí, pero hay un punto en el que la cafeína ya ha estimulado tanto esos receptores, o los ha bloqueado tanto, que ya no necesitas más. Pero el cuerpo, que sigue teniendo mucho sueño por falta de descanso apropiado, falta de una buena nutrición, de un buen desayuno, es que sientas que necesitas más cafeína, pero no es así. Lo que pasa es que muchas veces no estás teniendo la ingesta nutrimental adecuada en el día, por días, por semanas, lo que hace que estés sintiendo esta falta de energía. Pero si tú me dijeras, yo te hice el recordatorio de una semana, a lo mejor te acuerdas, pero de un día, me dijeras, ¿sabes qué? Pues ya te diría yo, ¿sabes qué? Pues tienes a lo mejor 300 calorías menos de lo que deberías de comer. Si eso lo multiplicamos que has estado comiendo por meses o años, desde que me estaba hablando a lo mejor esa cantidad menor es como lo vemos como si fuera una cuenta de ahorros. ¿Sabes que yo todos los días he estado teniendo una deuda de 300 pesos diarios por 2 años? Embargada. Más intereses, embargadísimo. Entonces, esa es una de las cosas que más nos permite ver la energía como algo que sí nos va restando y se va acumulando en el tiempo. Pero hay personas que de repente que van a repente a una ayahuasca o a cosas para ver por qué no están teniendo esa conexión, esa energía. Y digo, a veces hace falta comer. Sí, falta comer bien. Sí. Entonces, ¿recomiendas el café, la cafeína? Sí, le recomiendo en dosis no mayores a los 500 miligramos de cafeína por día, o sea, una taza y media de café diario, porque cada taza de café tiene 325 miligramos de cafeína. Entonces, una taza y media sería lo más adecuado por día para no excedernos en la cantidad. Porque en las mujeres, Rosalba, el problema también es que demasiado café elimina el calcio de tu cuerpo. Y el calcio es uno de los principales protectores para lo que es el cáncer de mama.
porque ayuda a proteger lo que son los lóbulos, que son los pequeños tubitos que están en sus mamas, y ayuda a los canales de calcio, que son los que están en la aureola, que permite, pues, cuando van a lactar, pues, eliminar o desechar la leche. Entonces, cuando esos canales se tapan, también hace que la mamá crezca este tumorcito y se convierta en cáncer. Yo tengo pacientes, ¿tú qué edad tienes, Rosalba? 34. Tengo en tu rango de los 30 a los 35 más de 50 pacientes con cáncer. Wow. Y uno dice, oye, pero pues estoy muy joven, soy inmortal. No, o sea, tengo muchas mujeres. Y eso, ya que estamos en ese tema, sí, me ha llamado mucho la atención en los últimos años porque veo más mujeres de esta edad justamente con problemas de ese tipo, con cáncer de mama, cuando antes se hablaba de que eran las personas o las mujeres mayores a los 50, 60 años. Exacto. ¿Tiene que ver con la nutrición actual, con la alimentación? 100%. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, demasiado café, mucho estrés, comemos en la calle todo el tiempo, consumimos muchos alimentos ultraprocesados, que son casi todo lo que venden en un Oxxo o en una tiendita, que viene, o la comida que viene en empaque, por ponerlo más sencillo, y no estamos ingiriendo los antinutrientes, los fitoquímicos adecuados, los agentes anticancerígenos adecuados. El cuerpo, y con el azúcar, empieza a tener un desbalance. Siempre digo que el cáncer es el resultado de un desbalance en nuestro cuerpo. Cuando no estamos ingiriendo una buena cantidad de nutrientes, un buen equilibrio con nuestro estrés y un ejercicio adecuado, el cuerpo se desbalancea. Y la manera de despertarte y decirte, hey, reacciona, no me estés haciendo esto, pero con un cáncer. Lo hace cada vez más joven porque los alimentos ultraprocesados tienen tantos agentes cancerígenos. La carne asada, las cosas fritas, que comemos demasiado. Bueno, los sushis, por ejemplo, muchas mujeres son adictas, les encanta el sushi, aquí en la verdad el sushi empanizado. Pues, todo ese agente cancerígeno que viene ahí va haciendo que se acelere la producción de células cancerígenas. Y es donde entra más el contexto de la nutrición en ese caso. ¿Y la nutrición en cada etapa de la vida debe ir cambiando según la edad, debe adaptarse? Va cambiando siempre. Por ejemplo, en el caso de los suplementos, siempre los adapto con base a la etapa que estamos viviendo. A lo mejor tú me dijeras, es que quiero empezar a hacer pesas. Pues bueno, ahí entrarían perfectamente suplementos como esos, porque te van a ayudar a tener una mayor cantidad de energía para hacer más pesas. Mientras más rápido haces tú el incremento de este peso o de estas repeticiones, más rápido bajas de grasa, más subes de músculo, menos riesgos de cáncer o de enfermedades tienes. Y en el caso de la hidratación, pues te permite tener un adecuado rendimiento en ese entrenamiento para que el otro día te levantes diciendo por qué fui al gimnasio. Sí. Entonces, muchas veces el contexto de cada nutrición, si fijas, va a depender en esas etapas en las que nosotros queramos hacer algo. Por ejemplo, tú ahorita que estás en tu etapa de trabajo, en televisoras, etc., también tienes que cuidar la parte en la que nosotros vamos a tener un rendimiento, tanto laboral como deportivo en él. ¿Cómo lo hacemos? Los suplementos nos van a ayudar mucho. Y claro, saber elegir qué alimentos, como te decía ahorita, con el antecedente a lo mejor hereditario o genético, te pueden ayudar a prevenir esa parte hacia atrás. Es muy importante eso, el tema de los suplementos. ¿Tú los recomiendas como médico, como nutriólogo? Porque son importantes. ¿Cómo nos puede impactar en nuestros hábitos alimenticios si aún no los estamos consumiendo, no los tenemos dentro de nuestra vida diaria? Claro, van a ser un componente, yo creo que pues, puedo estar sesgado, ¿no? Porque soy una persona que consume mucho suplemento, sí, que he tratado esos 400 casos de cáncer que he visto en promedio, yo creo que unos 300 los he curado gracias a suplementos de diferentes tipos, de proteínas, de omega 3, de vitamina D, de calcio. He utilizado una gran gama de suplementos para ayudar a estos pacientes a aliviar sus síntomas, ¿no? Fibra, soluble, etc. Entonces, yo siempre he visto que cada uno de esos suplementos tiene un rol muy clave si lo sabemos elegir. En qué momento exacto, por ejemplo, de una enfermedad o de un caso de prevención, o de un caso, sobre todo, si yo quiero acelerar, digamos que de una mujer de 24 años, es que yo tengo de aquí a tus 40 para prevenir cáncer de mama. Si lo prevenimos, ya estás un paso adelante. ¿Cómo le hago? Tengo que acelerar el proceso por el cual tú tengas más nutrientes y a lo mejor ahí se entran los suplementos para ayudar a eso, como la creatina, los electrolitos, los multivitamínicos, las proteínas en polvo. O sea, una persona debe tener una gran gama de suplementos para poder tener esos nutrientes adecuados. Y por el caso de que no llegues a cumplir con la dieta. Hay de repente médicos medio obsoletos que dicen, no, es que todo lo puedes obtener por la dieta. Sí, cuando te dedicas a llevar una alimentación, tienes quien te cocine o gastas demasiado dinero en comprar comida ya hecha. En el mundo ideal.
En un ideal, muy difícil, ¿eh? así es, o que vives con tus papás, te da comida tu mamá, pues ahí sí está bien, ¿no? Pero la mayoría de las personas no tenemos esa libertad hace tiempo y ese conocible en los suplementos para ayudarnos en esa parte. No solamente eso, hay pacientes que si tienen un cuidador, que tienen una enfermera y aún así les doy suplementos porque la cantidad de comida que pueden comer de una sentada no es suficiente. O sea, ellos una pechuga de pollo y no se le pueden comer ni en 3 tiempos diferentes de comida. O llega también la sensación que dicen es que ya no puedo ni ver el pollo en pintura. Esto no entra en los suplementos también, para ayudarnos a diferentes fórmulas y preparaciones, cambiar los sabores, las texturas. A veces que hacemos pudín, por ejemplo, nosotros, de proteína, pero sabe a flan. Sí. Porque le ponemos proteínas sin sabor a esos productos. Ricardo, ahorita mencionabas algo muy importante, como después del COVID cambian muchas cosas y decimos antes y después de la pandemia en hábitos, rutinas, alimentación y demás. Pero ahora la salud es algo que tomamos un poco más en serio y la nutrición también como parte de ello, la comida saludable, todo lo que podamos agregar a nuestra vida diaria, pues para tener una mejor calidad de vida. Entonces, tú recomiendas 100% a los suplementos alimenticios y que todas las personas, pues en prevención y el cuidado de su cuerpo, de su vida en general, pues los haga parte de su rutina. 100%. Yo creo que una buena rutina de alimentación de cualquier persona incluye suplementos. Yo vi a mi abuelo que tuvo diabetes, ya pues falleció de grandes, 85, pero compraron en Estados Unidos sus cajas grandes, sus frascos de vitamina E y sus frascos de omega 3, que desde los 60 y tantos debe recomendar el cardiólogo. Entonces, y era entonces hace pues, casi 20 años un medio tabú, pero ya se usaba, ¿no? En Estados Unidos iban a un Costco, un Walgreens, a una farmacia común y corriente y compraban frascos de 365 o 700 pastillas, ya tenía para él para todo el año. Y crecí con eso como parte de una rutina saludable, entonces lo veo, lo asocio, veo los resultados que tuvieron en una persona que tuvo 2 infartos, mi abuelo. Entonces dices, oye, pues sí hay un cambio diferente en haberlo consumido a no haberlo consumido. Entonces es cuando yo, a lo mejor sesgado por lo que viví, sesgado por lo que he estudiado, por mi cercanía con la PRIS y los estudios que realizan, y empresas americanas como Raptor que se encargan de analizar suplementos, que mando a hacer y a hacer análisis de suplementos en privado, en laboratorios, pues viendo todo este contexto, creo que soy la persona que más puede decir sí, pero por esta razón. O sea, con mucha justificación de ver a mis pacientes beneficiarse de esto, ser yo mismo una persona que mantiene el mismo peso de los 18 años, gracias a suplementos, cuando ves muchos amigos, ¿no? Casarse, engordar, tener hijos. Y yo creo que el cáncer también es un fantasma que queremos ver de lejos. Exacto, que nos siempre asusta el a veces verlo tan cerca, sí. Y que pues buscamos la forma, escuchamos esto nos puede ayudar a prevenir el cáncer, pues lo vamos a tomar, vamos a tratar de cuidar nuestro organismo respecto a eso. Entonces, tú como especialista. De repente hay gente que quiere tomar calcio o que quiere tomar ajo, ginseng, jengibre de cúrcuma como para prevenir cáncer, no sirve. Lo que realmente va a servir es que tu cuerpo esté al 100 para defenderte en caso de que llegue cáncer. Así es, y va a ser algo pues casi automático, conectado. Así es. Que tu cuerpo sea saludable, que así sea la verdad. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por esta charla, por estas pues, recomendaciones tan interesantes. Y pues bueno, esperamos que toda la gente que está viendo este video de esta entrevista tome nota y lo ponga en práctica para tener una mejor calidad de vida y pues que conozcan los suplementos pues, que se ofrecen y que son realmente buenos para nuestro cuerpo. Así es, claro que sí. Y pues bueno, muchas gracias, Rosalba. Fue una grandiosa entrevista, un gusto haber coincidido. Pues me pueden seguir en mis redes como @nutricionencáncer, que es donde pueden encontrar más información de este y que estaré platicando más adelante también algún review de estos suplementos de Salus Nutrition y de otros también para que estemos informados de las. Por supuesto, vamos a seguir de cerca las recomendaciones. En nombre de Salus Nutrition, les damos las gracias por acompañarnos. Sigan los datos, sigan todo lo que Salus Nutrition tiene para mostrarles a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias.